Bueno, buenas tardes a todos. Pues esta es la sala de nefrología del Hospital de Santa Ana para que algunos de ustedes nos han visitado, pues ahí nos podemos acompañar. Quiero decirle que el Hospital de Santa Ana pues es un centro de referencia y que su diálisis ambulatoria la inició en el 2003, recordando al doctor Luis Trujillo, pues nos visitó allá y nos inició el programa. Él ahora trabaja en el Hospital Rosales. Bueno, los casos en el 2018, pues según la edad y sexo, comenzamos a ver que esto según el CIEC, el 40.3% pues se agrupa en el grupo de edad de 40 a 59 años de edad desde el 2018. También en el 2018, según el reporte, ya nos podíamos visualizar que San Salvador pues es la mayor cantidad de pacientes, seguido de San Miguel, Usulután, pues y ya Santa Ana. Seguidamente, pues podemos visualizar cómo estaba distribuido estos tipos de pacientes en las distintas modalidades y visualizamos que las terapias de hemodiálisis pues, presentaban un 31%, pero lo que más llama la atención es que la diálisis hospitalaria, como explicaba la doctora Castillo, pues que era un 47%, nada más un 22% de la diálisis ambulatoria. Y en el agosto del 2022, presentamos siempre 50 a 59 años, de 50 a 59 años de edad, y visualizamos pues de la cantidad de siempre de edad. Siempre visualizando San Salvador, San Miguel y Usulután, Santa Ana, siempre con los mismos departamentos con mayor procedencia. Entonces, ¿cómo se establece la modalidad de terapia y diálisis? Pues idealmente esta instancia generalmente debería corresponder a la paciente y a su familia siempre que no existen impedimentos médicos y técnicos para la elección. En la actualidad se considera que para pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5, grado 5, que tiene función renal residual, pues es la primera opción, como explicaba la doctora Castillo. Las indicaciones en estos pacientes: ¿qué tipo de pacientes? Pues acceso vascular difícil, falla cardíaca, válvula cardíaca protésica, coagulopatías y, por supuesto, pues lo más importante es la intención de preservar al máximo la capacidad residual. Las ventajas, pues menos restricciones dietéticas, mejor control de fosforemia, mejor control de acidosis, mejor control de la anemia, menor cambio de volumen extracelular y mayor preservación de la función renal residual. Las desventajas, pues, presencia de un catéter intraluminal, peor control del colesterol, empeoramiento de vasculopatías y, por supuesto, pues, que requiere apoyo familiar, ¿verdad? Si no hay apoyo familiar, pues es bien difícil, sumamente difícil que se vaya a incorporar un paciente y también si el paciente no es apto para eso, si no comprende. Entonces, la modalidad de diálisis, pues tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, pues es una terapia, como su nombre lo indica, pues en su casa nos permite realizar actividad del paciente, como el caso que explicó la doctora, ¿va? Y tenemos algunos otros casos también. Y para realizar este procedimiento utiliza la gravedad, ¿verdad? El ambulatorio no necesita ninguna máquina o algo. La diálisis ambulatoria necesita un equipo multidisciplinario, pues un médico, enfermera, nutrición, trabajo social y psicólogo, no solo el médico, no solo la enfermera, un equipo multidisciplinario apoyando al paciente. Y en ecuaciones, pues agregamos a otros colegas, como explicaba la doctora, de endocrinología y psiquiatría, otro tipo. La diálisis continua ambulatoria, pues se hace sobre cambios 24 horas, manual de 3 a 4 veces al día. Tenemos importante la prescripción de la diálisis, son volumen, difusión, número de cambio y composición de los líquidos. El volumen de difusión por intercambio depende de la superficie corporal, la tolerancia y las necesidades de diálisis del paciente. El número total de cambios prescritos, 4 o más veces al día o durante la noche, es importante, ¿verdad?, para mejorar el estado clínico del paciente y mantener una diálisis de calidad. Las principales ventajas de la ambulatoria, pues como su nombre lo indica, no interfiere con los
periodo de descanso y sueño, una relativa flexibilidad de horario, como este paciente que presentó la doctora, pues trabaja, labora y es incorporado a su vida económicamente activa y de eso se pretende. Una modalidad de bajo costo en el sentido que el paciente no tiene que trasladarse a una institución. ¿Verdad? La DPA pues, es otra modalidad. Nosotros tenemos la DPA también, pues la doctora tiene algunos casos también de DPA. Tenemos una menos. La diálisis peritoneal automatizada con máquinas. Menos número de conexiones, pues solo una conexión, por lo tanto una menor incidencia de peritonitis, optimizar la ultrafiltrado en caso de fallo, menor dedicación en horario, pues si el paciente trabaja en la noche se puede conectar y una mayor calidad de vida. ¿Va? ¿A quiénes vamos a incluir nosotros? Pues la capacidad de comprender es lo principal, ¿verdad? No incluye que sepa leer y escribir, pero que comprenda es lo importante en esta modalidad, ¿verdad? Aceptación del procedimiento, ¿verdad? Existencia de la cavidad funcional, un espacio físico adecuado, porque adecuado en el sentido, ¿verdad? Que tenga un espacio físico. No es necesario hacer una construcción, ¿verdad? Como de tabla roca, de mueblería, no que un espacio adecuado donde pueda instalarse, ya sea es un cuarto, pues no, siempre reuniendo las condiciones necesarias. ¿Va? Y en caso, pues cada caso se discute con el equipo disciplinario. También tenemos los criterios de exclusión, pues incapacidad del paciente para aplicar los reclamos, como mencionaba la autora, no podemos. ¿Va? Si el paciente no entiende, no comprende, pues no podemos. Si no tiene una pérdida de la capacidad de ultrafiltración, no podemos. El paciente ya perdió su peritoneo y esto se hace a través de la prueba de equilibrio peritoneal. Falta de colaboración del paciente y familia, al paciente le quiere, pero la familia no, pero esa no es una discusión, tiene que ser consensuado, apoyo 100%. Y tenemos pues el entrenamiento del usuario, que esto es sumamente importante, ¿ve? Y en el entrenamiento del usuario pues tiene que cumplir sus objetivos en base a las charlas y a las metas ya propuestas por el equipo multidisciplinario. Y siempre, por supuesto, con reforzamiento de la RIS. Entonces, ¿verdad? Tenemos una modalidad también que se llama diálisis incremental, como la autora ejemplificaba, ¿verdad? Que es aquel tipo de pacientes que nosotros lo vemos que ya en estadio 4, pero lo tenemos con una sintomatología intraurémica o no, y el paciente está consciente de una clínica prediálisis que quiere la terapia. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces podemos iniciar con uno o dos recambios, esto ya está estudiado, la diálisis que llama incremental. Entonces, ¿qué es una diálisis adecuada? Bueno, la diálisis adecuada ya está definida, es la cantidad y calidad de vida que permite al paciente mantenerse sin sintomatología urémica y que le permite brindar una larga sobrevida y buena calidad de vida. Eso es lo más importante. Para eso, pues, podemos aplicar el test de equilibrio peritoneal. Nosotros ejemplificamos el test de equilibrio peritoneal alto, medio bajo, y en base a eso vamos adecuando la tipo de terapia técnica recomendada. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, los parámetros de adecuación de diálisis 12 recomendada, pues sería este, ¿verdad? Eso se llama adecuación de diálisis, ¿verdad? Doctora, ¿quería opinar usted ahorita? Solamente, pues, quizás como usted mencionaba sobre la DPA, ¿verdad? La automatizada, que el paciente pues tiene su máquina en la casa, las conexiones son nocturnas y eso le permite al paciente mejor flexibilidad en los horarios por el paciente que es laboralmente activo. Ahora bien, haciendo la relación con el caso que hablábamos, cualquiera se preguntaría y pues la audiencia nos diría, pero si este paciente es económicamente activo, trabaja porque el hospital no le ha dado máquina para su casa. Al paciente, si recordamos, por eso lo puse en la presentación, todos los años al paciente se les evalúa su peritoneo. Se realiza el PET, que es el test de equilibrio peritoneal. Si recordamos, el paciente es un bajo promedio. Sí le favorece la máquina, pero a él le favorece aún más la diálisis manual. O sea, si vemos en esta tablita que pone el doctor, el paciente tiene un volumen de drenado medio alto y un aclaramiento de solutos adecuado. Entonces, la técnica que más le favorece es la esa que uno le dice, mira, va a tener que estar subiendo o bajando bolsas. Sí, es verdad, se le ofreció al paciente, pero él no se explicaba que en el área donde él vive tienen mucho problema con él te refiere a apagones de electricidad.
Entonces, si se recuerdan, en la primera diapositiva del doctor, el paciente se le tiene que tomar en cuenta. Es importante, es cierto, ¿verdad?, de que él por una parte le favorece la DPA porque le permitiría mayor flexibilidad de horarios, pero el paciente nos mencionaba en su momento que tiene problemas con el sistema eléctrico en la residencia donde él vive. Entonces al paciente se le da la oportunidad de exponer y pues se hace la evaluación cuando realizamos la visita domiciliar, qué le favorece más al paciente en ese momento. Eso solamente esa parte quería aclarar, pues porque cuando uno decide si el paciente va a estar en DPCA o en DPA, es decir, tener en la casa, estar subiendo y bajando bolsas o va a tener máquina, tiene que haber parámetros clínicos, parámetros socioeconómicos y los parámetros de los hallazgos del test de equilibrio peritoneal. Es muy importante también hacer mención, sí, doctora Eva. Precisamente eso que acaba de señalar la doctora, cuando estaba escuchando la exposición, iba a consultar, porque un paciente que es relativamente joven, ¿verdad? Y que está trabajando, entonces uno hubiese pensado que le hubiera favorecido la máquina, pero ustedes ya nos explican el porqué. Entonces, tenemos las soluciones de diálisis. Esto nos permite, pues, en base a sus concentraciones, 1.5, 2.5, 4.25, nos permite una adecuación de la diálisis. Como vieron en la diapositiva anterior, pues los componentes de las soluciones de diálisis, nosotros tenemos lactato. El lactato en nuestro organismo se convierte en bicarbonato y eso mejora el estado ácido-base del paciente. Pero como le mencionaba la doctora, ¿verdad?, los productos de glicosilación de las soluciones de diálisis, que es la glucosa. La glucosa, pues, como tiene un producto de degradación, es el principal problema de la azúcar. Como recordaba al inicio, pues, los pacientes en diálisis ambulatoria y peritoneal presentan menor adaptabilidad al colesterol. Los triglicéridos en esos pacientes que está alto los triglicéridos, pues va a empeorar el agravamiento de la hipertrigliceridemia por la glucosa. De tal forma, pues, que los resultados de algunos marcadores de biomarcadores se llaman, lo que ustedes ven, los HAE, son los degradación del producto de la degradación de la glucosa. Y en casos, el 4, pues el más dañino, un agente citotóxico, pues que nos daña el peritoneo y todo nuestro cuerpo. Es una desventaja de las soluciones glucosadas. No tengo otros países que tienen higodestrina y otras soluciones. Y en base a esos productos de glucosilación avanzada, pues tenemos un pequeño problema de la diálisis peritoneal, que es las peritonitis. Las peritonitis, ¿verdad? Como mencionaba la doctora, este paciente no presentó peritonitis, doctora, ¿no me recuerdan? No, Perdón. Otra característica importante que tenemos de este paciente, pues don Jorgito, como nosotros le llamamos cariñosamente, es que desde el 2018 que inició su tratamiento con diálisis peritoneal, a la fecha ha tenido 0 peritonitis. Y cualquiera dirá, pero doctor, en 4 años. No, ¿verdad? Yo pues tengo todavía el recuerdo de un pacientito que tuvimos en mi formación en la residencia del Hospital Rosales, que recuerdo perfectamente su nombre. Él tenía 8 años en la diálisis ambulatoria con 0 peritonitis. Es cierto que, como menciona el doctor, las soluciones glucosadas, que son a base de lo que están hechas nuestras soluciones de diálisis, pues se convierten en un factor. Pero eso no quiere decir que el paciente obligadamente va a tener, es lo contrario. El paciente en la diálisis ambulatoria que sigue las medidas adecuadas no tiene por qué tener peritonitis. Nosotros, dentro de lo que realizamos en el programa, es que cuando el paciente nos ingresa o nos consulta por peritonitis, aparte de dar el manejo, también el paciente se somete a una revisión de la técnica. Y cuando el paciente se va de alta, tiene que pasar por un reentreno, porque queremos detectar qué pasó con ese paciente. ¿Por qué un paciente que no tendría que tener, por qué tiene peritonitis?
Entonces la autora nos ejemplifica y muy bien que la literatura dice que la complicación de la peritonitis es por falta de apego a la técnica, ¿verdad? Si no hay una buena técnica, pues ya sabemos que va a tener peritonitis. Y algunos términos, pues como peritonitis recurrente, residuante, repetitiva, refractaria, que y estos los pueden buscar, pues en los lineamientos técnicos de la atención para los pacientes renales del MinSal, ¿verdad? Que les puse eso para que recordáramos los lineamientos que se hicieron en el 2018. Dígame. Sí, para ir siempre también como amarrando el tema con nuestro paciente, también importante. El paciente, hay un montón de factores, aún en la DPCA, que puede como convertirse en factor de riesgo para el paciente para que el paciente tenga una peritonitis. Pero una bien importante también, evitar la desnutrición. Si recordamos en una de las diapositivas que el doctor pues nos expone, para tener un programa de DPCA no es solamente una enfermera, no es esa triada, ¿verdad? Médico, paciente o enfermera, no, es un equipo multidisciplinario. Y en este tipo de paciente juega un rol importante el adecuado manejo de la nutrición. Nosotros manejamos un término en Santa Ana, ¿verdad? Paciente desnutrido, todo se le pega. Entonces, no podemos olvidar que un factor importante que nos aumenta la morbimortalidad del paciente con enfermedad renal es la desnutrición. El paciente desde la primera consulta de la diálisis ambulatoria tiene que pasar con la nutricionista. Idealmente, pues tendría que ser un nutriólogo y posteriormente en cada consulta subsecuente del paciente se le tiene que estar evaluando su estado nutricional. Bueno, y esa diapositiva siempre la traigo, pero da tristeza, ¿va? Porque ya fracasa totalmente nuestras medidas de que pudieran haber iniciado con una técnica adecuada del paciente. Si el paciente lo educamos, si el paciente le enseñamos, si el paciente comprendió la técnica, no tendría que llegar a la remoción del catéter, ¿ve? En ningún momento, porque este es ya un fracaso. Pero siempre hay bondades y hay no bondades, ¿verdad? Hay unas contraindicaciones absolutas de la diálisis peritoneal, como enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Isquemia mesentérica, abscesos abdominales, psicosis, y el paciente, pues, nosotros ahorita tenemos un paciente, la doctora les va a explicar que tenemos ahí con pequeña problemática. Así es, ¿verdad? El doctor ahorita tiene una diapositiva que pues nos dice contraindicaciones absolutas para diálisis peritoneal. Precisamente ahora que veníamos de camino con ustedes, veníamos comentando el caso con el doctor, ¿verdad? De una paciente ingresada actualmente en el hospital que ya tiene un problema psiquiátrico serio. Ya se le colocó la primera vez un catéter Tenco, pues nadie se esperaría que una persona se arranque su catéter Tenco. Y lo que hemos pedido, eso ya tiene evaluación psiquiátrica, la paciente ya está medicada, no podemos avanzar actualmente con la paciente porque no tiene apego familiar, no llega un cuidador, no la llegan a visitar. Entonces, o sea, no solamente es una contraindicación para ella para diálisis peritoneal, sino que se convertiría en una contraindicación absoluta para cualquier tipo de terapia. O sea, si se pudo quitar un catéter Tenco, ¿cómo no será fácil que la paciente se quite un acceso tipo un catéter, ya sea temporal o permanente? Y eso, en vez de favorecer, pondría en riesgo la vida también del paciente. Así que eso es de valorarlo cuando vamos a iniciar una terapia de reemplazo y escoger la modalidad. No queremos decir que los pacientes con algún tipo de alteración en su estado psicológico, psiquiátrico, o ya con un diagnóstico psiquiátrico, no puedan estar en terapia. Tenemos otros casos interesantes, ¿verdad? El paciente tiene que estar medicado, controlado y con apoyo al 100% por parte de la familia. Entonces, ¿verdad? Una vez discernido toda la ponencia, ¿qué es una cosa importante? Bueno, el equipo multidisciplinario debe fomentar y motivar a los usuarios, ¿verdad? Para su autocuido, porque la diálisis ambulatoria, pues, es autocuido. Yo quiero vivir, ¿verdad? Entonces, yo me voy a cuidar. Entonces, eso debe ser fomentado a través del personal de salud. El proceso educativo, ¿verdad? Es sumamente importante que el paciente comprenda a qué está enfrentando, que no es nada más que la diálisis ambulatoria. Yo le pongo el ejemplo que si puede cocinar, puede hacer la terapia. No existe nada del otro mundo. La evaluación pues se realiza diariamente y se registran las actividades
en la casa del paciente. El paciente se le da un cuadernito o una hojita para que apunte cómo va su balance. Se debe evaluar constantemente el procedimiento, como la doctora mencionó. Perdón, sí, doctora. Tal vez en la diapositiva, como el tratamiento es integral, como ustedes nos están exponiendo, para que todos, aún las unidades que todavía no están con su hospital, porque ya sabemos que el programa ha empezado, ¿verdad? Diálisis domiciliar en diferentes hospitales y se está haciendo una gran coordinación entre hospitales y las unidades de salud. Entonces, el tratamiento integral y multidisciplinario, contamos entonces con el educador y el equipo que va a la casa y la enfermera y todos juntos para establecer y para chequear todos estos parámetros que ustedes están también aquí citando. Bueno, en Santa Ana tenemos el equipo, la doctora, pues estamos ahí y todo el equipo está completo. ¿Iba a aportar algo usted? Sí, en cuanto a la pregunta de la doctora, también para tener éxito en el programa es importante incorporar o trabajar en equipo, como mencionaba el doctor, no solamente dentro del ámbito hospitalario con nuestro personal de la diálisis ambulatoria, sino que también tener coordinaciones con primer nivel. Hemos, pues, solo el hecho de que el médico de primer nivel vaya a la casa del paciente y nos llame y nos diga, mire, doctora, fíjese que el paciente X nos llama la atención que le sobran las bolsas de diálisis, le sobran. Ah, no, este paciente no tiene apego al tratamiento, no se está poniendo los recambios como se ha indicado, o hay días que el paciente no se realiza la terapia. Mire, doctora, fíjese que fuimos a indagar a las casas del paciente y el área de resguardo donde tienen guardado el material no se ve muy higiénico que digamos. Entonces, eso nosotros desde el hospital, pues es imposible que el doctor, ¿verdad? La doctora que está también con nosotros en la unidad o que a todas las visitas domiciliares nosotros nos incorporemos, nos podamos incorporar. Pero ahí es donde tiene que estar el acercamiento del personal de primer nivel, las unidades de salud. También hemos tenido el caso, recuerdo que en su momento me llamó un médico que estaba en la unidad de salud y me dice, mire doctora, fíjese que fuimos a encontrar un paciente que estaba iniciando, pues se le había entrenado a la familia y todo, pero el paciente, sea, ¿quién le dijo? No sabemos, aplicaba la eritropoyetina en la bolsa de dializal. Entonces hubo que llamar nuevamente al familiar, al paciente y comenzar de cero, volver a hacer la evaluación psicosocial, evaluar el grado de entendimiento de la familia, evaluar el entendimiento del mismo paciente y realizar un reentreno. Y mientras el paciente no le damos el ok, que ya estamos seguros que tuvo un entendimiento correcto de la técnica, nuevamente ese paciente no salía a realizarse su diálisis ambulatoria. Doctor Salinas, ¿sabe por qué lo que la doctora está diciendo es importante y por qué estamos haciendo mucho énfasis en esto? Es porque la audiencia que tenemos en este momento, sí, es primer nivel de atención, pero están con nosotros hospitales, están residentes también que están acompañándonos. Entonces, esa coordinación entre primer nivel y hospitales debe ser cada vez mejor, ¿verdad? Así que prueba de eso, ustedes ya lo han establecido, el Hospital de Santa Ana con sus unidades de salud para este programa y así debe ser para todos. Sí, entonces pues ya finalizando, pues no se iba a aportar otra. Sí, ¿verdad? Tal vez aclarar que no solamente es como para tener una supervisión del paciente, sino que también el primer nivel puede servir de apoyo para el paciente. Hemos tenido casos de pacientes que viven en áreas bien difíciles de acceso o antes que teníamos mayor problema con la delincuencia, ¿verdad? Pues tenemos que mencionarlo. Y las unidades que llevaban el material a los pacientes, mire doctora, fíjese que esa área no podemos ingresar. Entonces la coordinación era en la unidad de salud y al paciente le favorecía, no, mire, que me dejen todo el material en la unidad y era como acercarse al paciente y darle una solución, no un problema. Mire, vivo un área bien difícil o por mi trabajo, a la hora que me llevan el material, yo no voy a poder estar. Entonces no es decirle al paciente, no, entonces fíjese que usted no puede ser parte del programa. Entonces en ese momento la unidad de salud se convierte en un apoyo para el paciente. Entonces recordando pues que los programas tanto de hemodiálisis como diálisis ambulatoria, pues primero se inicia un programa de trasplante
son programas aptos y listos preparar al paciente en estos programas para pasar a trasplante. Por supuesto que hay protocolos ya establecidos. Nosotros siempre, entre cualquier hoy, revisamos siempre hasta los dientes de los pacientes y lo mandamos a odontólogo. Siempre lo mandamos, tenemos esa curiosidad, pues gracias que contamos con maxilofacial y con odontólogo en Santana. ¿Va? Tuvimos un caso de una niña también con un tumor pardo, pues que el maxilofacial pero este pacientito era de otra modalidad. Pero en conclusión, pues, ¿cuál lo fundamental y el éxito de estos programas? Bueno, no es nada más que la RISPEA. Todos con un fin común, que es ayudar al paciente. ¿Verdad? No existe otro objetivo que el beneficio del paciente y la incorporación del paciente a su vida laboral, y un día más de vida, pues no lo puede pagar nada. Y qué más que estos programas que nos permiten pues brindar una adecuada y buena atención a nuestros pacientes. ¿Ve? Y la RIS, ¿en qué nos puede ayudar? Pues detectar la enfermedad renal crónica en estadios tempranos, contribuir al manejo integral de las personas que padecen la enfermedad, como ejemplificamos los casos de la doctora, llamamos a la RIS. Allá en Santana pues tenemos una comunicación con el primer nivel bastante fluido. Desarrollamos también capacitaciones. La autora ha dado vida a capacitación al hospital. Recuerdo, yo también he ido a dar otras capacitaciones. Y eso se debe transmitir a toda la RIS, porque como vuelvo a repetir, nuestro fin común es nuestro paciente renal y qué más brindarle. Y este es el momento adecuado. Quizás la vida nos ha dado este punto que debemos de apoyar a nuestro paciente renal como nunca lo hemos hecho. Bueno, esta es mi presentación del caso. Inicié y finalizo con el Hospital de Santa Ana Nefrología.